Muy buen día con todos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. El tema de hoy es contaminación del agua en la actividad agrícola, del curso de contaminación del agua con el docente ingeniero Teodoro Huarhuachipani. Los integrantes que forman el grupo somos Cari Guamaní, Yasira Solange, Estrada Carpio, Kevin Heiner, Guzmán Vizcardo, Ángel Guzmair, Moye Cabrera, Alexis Sabino, Venero Tapia, Yamil Nemías, San Rondón, Frisian Ligia. Uno de los problemas globales y prioritarios es el acceso a los alimentos. La necesidad de producir cantidad suficiente de alimentos ha repercutido de manera muy diferente en las prácticas agrícolas de todo el mundo. En algunos países esta necesidad se ha traducido en expansión hacia tierras marginales y están asociados a una agricultura de subsistencia. En cambio, las medidas tomadas por otros países ante la necesidad de producción de alimentos ha sido la expansión de riego y aumento del uso de fertilizantes y pesticidas para obtener y mantener altos rendimientos. Según un inventario global que se realizó el año 2018, Hydrology and Earth System Science, la agricultura es el mayor usuario de agua dulce, usando un promedio global del 70% de todos los suministros hídricos superficiales. Parte del agua utilizada en la agricultura se recicla volviendo a formar parte del agua superficial y o agua subterránea. Sin embargo, pese a este retorno de riego y lixiviación, la agricultura es a la misma vez la principal causa de degradación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos mediante la erosión y residuos agroquímicos y anegamiento de cultivos de regadío, obligando a tomar medidas de remediación, afectando cultivos y transmitiendo enfermedades a los consumidores y agricultores. Por ello es importante adoptar las medidas adecuadas hacia el desarrollo de una actividad agrícola sostenible, consiguiendo que el ejercicio de esta actividad no deteriore la calidad de los recursos hídricos. La contaminación, en general, es el ingreso de un agente xenobiótico al entorno que progresivamente contamina el ambiente y causa diferentes problemas. Según el EAF, la contaminación es el ingreso de elementos o sustancias que normalmente no deberían estar en él y que afecta el equilibrio del ecosistema. La contaminación del agua es la alteración de la composición química del agua al grado de no ser apta para el uso destinado en su estado natural. La contaminación hídrica es la presencia de componentes químicos o de otra naturaleza en una densidad superior a la situación natural, de modo que no reúna las condiciones para el uso que se le hubiera destinado en su estado natural. Por otra parte, la actividad agrícola es la que se ocupa de la producción de cultivo del suelo, el desarrollo y recogida de las cosechas, la explotación de bosques, lo cual ya vendría a ser la silvicultura. Actualmente se emplea todos los recursos que proporciona la ciencia en diversos aspectos de la agricultura, como la selección de las semillas, la utilización del abono químico y los sistemas de riego. Todo ello aporta o proporciona un adelanto y avance hacia la mecanización de todos los proyectos, lo cual determina un incremento continuo en el rendimiento de los suelos. El suelo, por otra parte, es la capa superficial de la tierra y constituye el medio en el cual crecen las plantas. Es capaz de aportar los nutrientes fundamentales para el crecimiento de los vegetales y almacenar agua de lluvia, cediéndole a las plantas a medida que éstas la vayan a necesitar. La degradación del suelo es un fenómeno por el cual el suelo de un determinado lugar pierde alguna de las propiedades más importantes, lo que se traduce en una disminución de su capacidad para brindar servicios ecosistémicos y otros tipos de
La mayor parte del agua dulce se destina a la actividad agrícola, razón por la cual es uno de los principales factores contaminantes del agua. El recurso hídrico debe estar supervisado constantemente, no solo por el uso de la cantidad sino que también por la deposición final que se realice con el mismo. Al entrar en contacto con los diversos plaguicidas usados para las plantas, estos alteran la composición del agua y generan diversos tipos de contaminación. El retorno del agua de regadío conduce a una salinización en conjunto con los vertido de productos como por ejemplo los fertilizantes y los pesticidas, lo cual se convierte en una amenaza para el sistema ecológico. Se pueden presentar compuestos elevados de oligoelementos como el selenio, los cuales provocan graves daños ecológicos y efectos en la salud. Los sedimentos, estos son la arena, la arcilla y el limo. Estos generalmente provienen de la erosión de los suelos, de la descomposición de los animales y de las plantas, y también de la actividad de la construcción. Por otro lado, estos son transportados tanto a arroyos, embalses, lagos y ríos gracias al viento, al agua y al hielo. Estos sedimentos son los mayores contaminantes presentes en estas masas de agua. Problemática de los sedimentos. Estos alteran la calidad natural del agua, la cual es para el consumo humano. Por otro lado, afecta a la vida silvestre y al suelo. Bueno, los sedimentos se ven atorados en los desagües pluviales, lo cual aumenta el potencial de inundaciones. Por otro lado, generalmente cuando un cuerpo de agua presenta sedimentos, la torna un tanto turbia, lo cual hace que algunas especies animales que obtienen el alimento de este cuerpo de agua no lo hagan adecuadamente, ya que no se ve. Por otro lado, altera el crecimiento natural de la vegetación en este cuerpo de agua. Bueno, adicionalmente también afecta a la cadena trófica, ya que organismos pequeños que sirven de alimento para algunos peces no se desarrollan y no crecen adecuadamente. Por otro lado también, estos sedimentos algunos se atoran en las agallas de algunos peces, lo cual hace que estos puedan desarrollar diversas enfermedades, afectando así a su desarrollo y al crecimiento. Por otro lado, aumenta el costo del tratamiento de agua, ya que genera problemas de olor y de sabor. Por otro lado, estos alteran el caudal y la profundidad de los cuerpos de agua y con ello a la navegación. Los fertilizantes en cuanto a los contaminantes del agua. La población mundial sigue aumentando y consecuentemente lo hace también la demanda de los alimentos. Con tal de mejorar el rendimiento de las cosechas, el sector agrícola se apoya en los productos agroquímicos como los fertilizantes. Los fertilizantes son sustancias ricas en nutrientes que se utilizan para mejorar las características del suelo para un mayor desarrollo de los cultivos agrícolas. Dentro de los fertilizantes químicos están los elaborados con los nutrientes principales para la tierra, que son nitrógeno, fósforo y potasio. Así también pueden contener altas sustancias tóxicas. Queda claro que el uso de los fertilizantes y pesticidas contaminan las aguas subterráneas, un problema que está presente prácticamente en todos los países desarrollados y mucho más en los países que aún están en desarrollo. Esta contaminación se produce cuando los fertilizantes se utilizan en cantidades mayores a las que cada cultivo puede absorber, y también cuando el agua o viento los elimina antes de que puedan ser absorbidos. El exceso de fosfatos y nitrógeno puede filtrarse en aguas o incluso ser arrastrados a ríos u otros cauces del agua. Existen 4 tipos de fertilizantes. Los fertilizantes orgánicos, también se les conoce como abonos y son de origen animal o vegetal. Fertilizantes químicos. El mayor beneficio del uso de los fertilizantes químicos en la agricultura es que se obtiene el resultado muy rápidamente. Los biofertilizantes
Llamamos así a los fertilizantes para las plantas que contienen microorganismos vivos. Y por último, los bioestimulantes, que también incluyen microorganismos. La diferencia respecto a los biofertilizantes es que en este caso los microorganismos no se utilizan como nutrientes, sino para estimular el crecimiento de las plantas. Consecuencias ambientales de la aplicación de fertilizantes. La agricultura convencional depende de la aplicación de fertilizantes minerales solubles con el fin de lograr mayor rendimiento en los cultivos, pero la aplicación excesiva de estos ha generado la eutrofización, toxicidad de las aguas y la contaminación de las aguas subterráneas, la contaminación del aire, la degradación de los suelos y los ecosistemas, desequilibrios biológicos y reducción de la biodiversidad. Cabe destacar que las plantas pueden absorber entre un 30 y 50% de fertilizantes químicos, el resto se pierde en el suelo. Consecuencias ambientales de los fertilizantes sobre el agua. La contaminación del agua por los fertilizantes se produce principalmente por lixiviación en aguas subterráneas y superficiales. La lixiviación de nitratos, productos de alguna práctica agrícola, facilita su infiltración en aguas subterráneas y superficiales, afectando negativamente a la salud humana por el consumo de excesivos de nitratos. Los plaguicidas en cuanto a contaminantes del agua. Los plaguicidas son sustancias químicas utilizadas para controlar, prevenir o destruir plagas que afecten a las plantaciones agrícolas. La mayoría de estas sustancias son fabricadas por el hombre, por eso que son llamados o conocidos como plaguicidas sintéticos. El surgimiento y la aplicación de los plaguicidas coincide con la llamada era química, que ha transformado a la sociedad desde los años 50. Según la base de los datos de la Sociedad Americana de Química, en 1923 se habían identificado más de 13 millones de productos químicos a los que se les sumaban cada año 500.000 compuestos. La problemática de los plaguicidas. El problema de la contaminación por plaguicidas es cada vez más grave, tanto por la cantidad y diversidad como por la resistencia a ellos que adquieren algunas especies, lo que ocasiona que se requiera cada vez una mayor cantidad de plaguicidas para obtener los efectos deseados en las plagas. Sin embargo, la flora y la fauna oriunda es afectada cada vez más, destruyendo la diversidad natural de las regiones en que se usan. Además, pueden ser consumidos por el hombre a través de plantas y animales que consumen como alimento. Los plaguicidas pueden llegar a estos ecosistemas por diferentes vías, algunos de los cuales se muestran en la figura, que son las vías de movimiento de plaguicidas. Ellos se desplazan por la superficie terrestre o penetran en el suelo, arrastrados por el agua y el viento. Estos contaminantes consiguen abrirse paso hasta las aguas subterráneas, tierras húmedas, ríos, lagos y finalmente hasta los océanos en forma de sedimentos y cargas químicas transportadas por los ríos. Los plaguicidas se acumulan y se transfieren a niveles más altos de la cadena alimenticia, que ocurre la disfunción del sistema ecológico en las aguas superficiales por la pérdida de depredadores superiores debido a la inhibición del crecimiento y los problemas reproductivos. Estimados de 6 a 4 millones de peces por año son eliminados por plaguicidas. Todo esto trae consecuencias negativas a la salud humana debido al consumo de pescado contaminado. A esto se le suma el hecho de que algunos plaguicidas pueden lixiviar y llegar a las aguas subterráneas contaminando pozos de agua de consumo humano. Y los daños ecológicos causados por los plaguicidas en algunas regiones son notables. En algunas zonas costeras del centro de América se ha informado la presencia de altas concentraciones de DDT y de sus metabolitos en sedimentos y organismos marinos. Lamentablemente, pese a que existen muchas referencias internacionales de todos los problemas de la contaminación a causa del uso de plaguicidas en el sector de agricultura en el agua, en el Perú este tema no es materia de investigación y hasta el momento no cuenta con planes ni estudios desarrollados acerca de la contaminación de agua por la agricultura. Según un simposio realizado en el ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua,
Se indica que las causas que limitan su investigación podrían ser dos. La primera por los elevados costos de análisis que generan y la segunda por la falta de disponibilidad de todos los laboratorios para estos estudios. Sin embargo, de manera general debemos saber que entre el 30 y el 100% de los plaguicidas van a llegar directamente al suelo. Además, debemos conocer todos los efectos adversos en el corto plazo en ambientes cercanos, como son la contaminación de aguas subterráneas y las aguas superficiales. También dañan el plancton y afectan las cadenas tróficas. Y por último, afectan el equilibrio fisiológico de todos los organismos que están expuestos y también los organismos como son los animales, la fauna, incluido el ser humano. Por último, un dato muy importante que se ha obtenido es que según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la contaminación de agua por fertilizantes, en este caso los fertilizantes inorgánicos, como son el nitrógeno y el fósforo, son muy peligrosos por las enfermedades que producen. Por ejemplo, la ingesta de los alimentos o de agua con cantidades elevadas de nitratos van a desarrollar una enfermedad que es la metahemoglobinemia, que se manifiesta por dificultades respiratorias y también los vértigos debido a la falta de oxígeno de los tejidos. Todo residuo agrícola, independientemente del tipo de agricultura, se considera como contaminación de fuentes no localizadas. La característica principal de esta fuente, que su comportamiento depende de las condiciones hidrológicas, no es fácil su medición ni control directamente, por lo tanto, son difíciles de regular. Los residuos generados se desplazan por la superficie terrestre o se infiltran en el suelo. Estas sustancias alcanzan agua subterránea, humedales, ríos, lagos y finalmente llegan al mar transportadas por el río en forma de sedimento y carga química. Se catalogan como fuentes de contaminación no puntuales procedentes de la actividad agrícola, las escorrentías de cualquier tipo de cultivo dirigido hacia agua superficial o subterránea debido a su alto contenido en las siguientes sustancias: nutrientes, nitrógeno, fósforo, fertilizantes, pesticidas, metales, agentes patógenos, sedimentos y demanda biológica de oxígeno.